Y llegamos al mes de junio, momento en el que trasladan a José Antonio y a Miguel, aquella madrugada del 6 de junio, a la cárcel provincial de Alicante. Hasta entonces ellos estaban en la Modelo de Madrid. José Antonio desde el día 14 de marzo, y bueno, realmente el 17 de marzo, y Miguel desde el día 1 de mayo. José Antonio teme que le apliquen la ley de fugas, que sea un vago intento por parte del Frente Popular para acabar con su vida y con la de su hermano. Pero indirectamente aquel traslado que se hace para disgregar a toda la cúpula directiva de la Falange, el partido que más crece en esos momentos, le va a alargar la vida indirectamente, ya que se va a escapar de esa forma de las sacas de agosto que se producen en la Modelo, que acaban con la vida, entre otros, de Julio Ruiz de Alda, jefe de la Junta Política, y de su hermano Fernando Primo de Rivera, al que él le lega en su testamento en la dirección de la Falange. Esto en segunda línea, comenzamos. En este capítulo vamos a hacer algo distinto a lo anterior. Vamos a comentar 4 libros y cómo esos 4 libros se enfocan, aunque uno es muy breve, una información mínima lo que da, pero bueno, vamos a comentar igualmente sobre el traslado, y centrándonos este capítulo en ello, en el traslado desde Madrid hasta Alicante, José Antonio, comentando brevemente una carta que escribe a Manuel Jiménez Fernández el día 4 de junio, en el que este hombre hizo una defensa del acta de José Antonio de Cuenca en las Cortes Generales, y José Antonio le dice que muchas gracias por esa defensa elocuente y briosa, pero inútil, ya que sabe que ese acta no la va a recuperar y qué diferencia hay entre una dictadura de una sola persona y una dictadura de la mitad más uno. ¿Cuáles son los libros que vamos a usar en el capítulo de hoy? En primer lugar, José Antonio, apuntes para una biografía polémica de Antonio Gibelo. Después, La Falange en combate de Álvaro de Grandes Velázquez. También vamos a usar el polémico libro, polémico por la desfasatez del libro, básicamente, de Las últimas horas de José Antonio de José María Zavala. Y por último, el libro, yo creo que por excelencia, que comenta al dedillo, todo hilado con notas al pie de página de lo que va pasando, que es ese José Antonio condenado ya a la muerte de Francisco Torres García. En su obra José Antonio, apuntes para una biografía polémica de Antonio Gibelo, este dice que José Antonio se encuentra aquella tarde del 5 de junio con Elorza. Y el director de la Modelo, le comunica la decisión del traslado a otra cárcel que no saben cuál es. Esa información no la tiene ni Elorza, ni mucho menos José Antonio. Cuando sale escoltado hacia su celda, José Antonio comunica la noticia al resto de falangistas que están en la galería de políticos, y estos empiezan a increpar, a impacientar y a poner nerviosos, por lo que comienzan a armar un escándalo en la Modelo, dando voces y gritos de protesta. José Antonio se vuelve hacia sus escoltas, les advierte que sabe que lo sacan de allí para matarlo y que desconoce muy bien. En este transcurso del traslado desde donde estuviera con Elorza, que no especifica muy bien cuál es ese sitio, hasta su celda, el director Elorza llama al director general de seguridad, Alonso Mayor, para preguntarle, mejor dicho, si esa decisión del traslado de José Antonio hasta donde quiera que sea debe llevarse a cabo, a lo que este le responde que sí. Cuando ya se calma la situación y vuelve un poquito a la calma a esa galería de políticos, Elorza se traslada a la celda de José Antonio para decirle que todo aquello que se vaya a llevar a su nueva cárcel, que lo prepare. Y José Antonio le responde que no. Lo echa de la celda y lo llama Caimán. A los pocos minutos llega un coche del Ministerio de la Gobernación a las puertas de la Modelo para escoltar a los dos hermanos
hacia su nueva ubicación, que no es hasta que se montan en el coche, y ya veremos en otra obra cómo es ese coche y qué marca es y todo esto, para ir diferenciando lo que dice una obra y de lo que dice otra. No es hasta que se montan en el coche que descubren que es Alicante. A los hermanos solamente le permiten llevar un gatillo, 3 tarjetas del economato carcelario, por valor de 5 pesetas cada una, y después Martín Gózalo, que era un falangista que estaba en la prisión como funcionario de prisiones, les ofrece dinero, a los que esto se niega. Cuando el resto de falangistas que están en esa galería de políticos ven que trasladan a su jefe, comienzan a entonar el cara al sol. En una entrevista que se da en el diario Informaciones el 20 de noviembre del año 61, Miguel confiesa que José Antonio estuvo por poco a punto de cambiar la historia de España, ya que en el transcurso del viaje consigue convencer a los 2 policías que lo escoltaban para pasar la frontera portuguesa, donde tenía pues algunos aliados, entre ellos Sanjurjo, aunque no da específicamente este nombre, por lo menos lo que referente en lo que se dice en esta obra. Pero estos 2 policías, cuyo nombre los desconocemos, le advirtieron que por ello no habría ningún problema, pero que tendrían que convencer realmente al chofer, que era un aliado de Mayol, y al comisario, preferiblemente también a este, para que ese plan se pudiera llevar a cabo, pero finalmente aquello no se logró. En la obra La Falange en Combate, del autor Álvaro de Grandes Velázquez, que es nieto de Agustín Muñoz Grandes, aquel que se pusiera al frente de la 250 División de Infantería, o División Azul, más bien conocida, escribe que José Antonio es trasladado junto a su hermano Miguel a Alicante en la noche del 5 al 6 de junio. Que cuando llegan allí se ponen bajo tutela del director Teodorico Serna, que es el que dirige la modelo de Alicante, porque todas eran modelo, y le ponen los guardianes, que son Abundio Gil Cañaveras y Mariano Arroyos. Esto es denunciado por los falangistas en la publicación del día siguiente del No Importa, que era el diario de los días de la persecución, el diario clandestino que tenía la Falange. Y llegamos a la obra polémica, a la obra que, si se lee, debe ser leída con pinzas y con cuidado, porque alguna hostia histórica mete. La última hora de José Antonio de Zabala comienza con el traslado hacia Alicante de José Antonio, su hermano Miguel, a las 8 de la tarde. Dice que el coche es un hispano-suiza, que era o pertenecía, esto es verdad, al director general de seguridad, a Alonso Mayol, y que también, esto ya hay que cogerlo con pinzas, porque no lo he visto en otra obra, solamente en esta, que era el coche personal de Alfonso XIII. Haciendo un paralelismo con la huida de Alfonso XIII por la carretera de Cartagena cuando se proclama la República, bueno, antes de que se proclame la República, cuando no pierde, sino que le dicen que ha perdido las elecciones que realmente ha ganado, las municipales, junto con el traslado de José Antonio desde Madrid hasta Alicante. Durante el viaje, Miguel, que está atado por las manos como José Antonio, intenta bajar la ventanilla para poder fumar un cigarro, a lo que los policías que van delante de ellos les dice que no, que evite bajar la ventanilla hasta que no salgan de la ciudad. Durante el transcurso, José Antonio empieza a tejer un plan para salir de ahí, para escapar de esa. Se lo comunica mediante gestos a su hermano Miguel, dándole un codazo, y le explica entre señas y susurros el plan. De vez en cuando los policías que van delante de ellos se dan la vuelta para comprobar que el coche escolta lo está siguiendo. José Antonio ve a través de un cristal que separa al conductor y al copiloto, al chofer y al comisario del resto de pasajeros, de que están conversando y que no puede percibir aquello de lo que están hablando. Tiene un nombre ese cristal, ahora mismo no sé cuál, creo que es Medianera, pero no me hagáis mucho caso. Es Miguel el que rompe el hielo, haciendo ademán impotente para una cajetilla de tabaco,
que finalmente pues el policía que va delante, los policías que van delante de ellos se percatan, lo desatan y entonces Miguel puede fumarse el tabaco tranquilamente. Le ofrece tabaco a los policías y a José Antonio. Estos dos primero lo aceptan, José Antonio no. José Antonio, hasta que no tratan a Alicante, ya allí no empieza a fumar. De hecho, José Antonio creo que detestaba fumar. José Antonio aquí emplea un monólogo profético en el cual advierte a los policías que lo acompañan que una barbarie está por llegar a España y que va a perjudicar a todos los españoles. Y a ellos, especialmente agentes de policía, de un gobierno odioso, es para los que prevé un futuro más aciago. Que son los elementos de orden los que deben salvar a la patria, y empezando por esos dos mismos policías, que carecen de total autoridad ante las organizaciones marxistas. Para tratar de convencer al chofer y al comisario, José Antonio comienza a recabar información gracias a los policías que los acompañan, preguntándoles sobre uno y sobre el otro. Los policías le dicen que el chofer es de la máxima confianza de Mayol, por lo que con eso no tiene una posibilidad. Tendría que ser con el comisario, que tiene ideas menos exaltadas y su ideario puede ser un poco más flexible. Aprovechando una casualidad de que el coche escolta deja por un momento de seguirlos, Miguel se percata de ello y le dice a los policías que adviertan al chofer para que se paren a esperarlos. En esta detención, en una orilla de la carretera, todos salen del vehículo y José Antonio invita al comisario a acompañarlos fuera, quedándose Miguel manteniendo conversaciones banales con el chofer. Miguel escucha desde dentro del coche como José Antonio habla con el comisario, habiendo altibajos, subidas de tono por parte del comisario que se llama Lino, y como los policías que van con José Antonio intentan mediar en la conversación para que no llegue a más. Finalmente Miguel escucha al comisario mandarlos a todos al coche, y cuando ocupan cada uno su asiento, José Antonio dirá: este hombre es un miserable. Miguel a esto hace unas declaraciones, no recuerdo exactamente dónde, si ya posteriormente, después de la guerra, decía: hayamos fracasado, se lamentaría para siempre Miguel. Aquel pobre esbirro del Ministerio de Gobernación, por miedo, por pequeñez de espíritu, o sabe Dios por si otra idea turbia, cambió con su negativa la historia de España. Esto está sacado textualmente de la obra Las últimas horas de José Antonio. A las 6 de la mañana llegan a Alicante y el comisario Lino telefona a Madrid para comunicarle al director general de seguridad, Alonso Mayol, que se acaba de cumplir el viaje. Germán Quereda, que es un oficial de prisiones de allí, de Alicante, les da 2 vasos de plomo colmados de un sucedáneo de café con leche y 2 menús de pan para que concilien el sueño, y es Teodorico Serna, el director de la de Alicante, la que los despierta a las 8:30. En esta obra las horas son muy importantes, porque vamos a ver con la siguiente cómo hay algunas que se contradicen. El director les informó que estarían completamente aislados del resto de los presos, especialmente los políticos, ya que falangistas en aquel momento había 25 en aquella prisión del resto de la provincia, que tendrían 2 horas de paseos, una por la mañana y otra por la tarde, y que en un patio aislado, por lo que no se relacionarían con el resto de presos, y que en todo momento estarían bajo supervisión de Abundio Gil Cañaveras, que era uno, junto con otro que en esta obra no se especifica, si no hemos entendido más exactamente, que hemos visto en la anterior, Mariano Arroyos, en la de la Falange en Combate, que estén supervisando completamente en la vida, en la prisión de José Antonio y de Miguel. En la obra José Antonio condenado ayer a muerte, del autor Francisco Torres García, dice que José Antonio se traslada a las Salesas aquella tarde del 5 de junio para mostrar sus alegaciones al Tribunal Supremo
ante el recurso presentado por el fiscal por la sentencia dictada por el Tribunal de Urgencia de la Legalidad de la Falange. A las 7 de la tarde, Elorza se presenta en el módulo de políticos para darle la noticia a José Antonio. Van a ser trasladados José Antonio Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, Agustín Aznar, Sancho Dávila y Luis Aguilar, por lo menos en lo que referente a este fragmento. Después se dirá también que Miguel Guitarte irá también en el traslado. No todo es Alicante, pero ya lo veremos poco a poco. Aznar, que está en esos momentos con José Antonio, ya que se están celebrando el santo de Sancho Dávila, dice que José Antonio se mostró en ningún momento hostil, no hubo cóleras bíblicas, sino que, al contrario, José Antonio lo que hace es, mediante un argumento sólido, hacer entender a Elorza de que aquello es irregular, que tenía sentencias abiertas, procesos, mejor dicho, abiertos en la Audiencia Provincial de Madrid y que no podía legalmente salir de allí. Debe ser que si estaba en un proceso en Madrid no podía estar en Alicante y hacerlo en Alicante, sino que el proceso tenía que ser en Madrid. Ante esto, y ante una posible insurrección por parte de los falangistas, bueno, alboroto mejor dicho, por parte de los falangistas, Elorza les advierte que o se van por las buenas o será por las malas. ¿Qué se pretendía con ello? Básicamente disgregar a toda la cúpula política del partido que más estaba creciendo en aquellos momentos, llevando a sus líderes a distintos puntos cardinales de España, romper de ese modo la línea de mando que se había fraguado funcional en la Modelo, poner en indefensión al jefe de la Falange ante los futuros procesos que ya tenía abiertos, parar el golpe de una falange legal de forma por sentencia del Supremo frente a la ilegalidad gubernativa, que era la que estaba en ese momento establecida. Ni José Antonio y Miguel pudieron encontrar el momento para comunicar a exterior que los iban a trasladar. José Antonio advertirá a Guitarte y a Sancho que los llevan para matarlos. José Antonio se negará a salir de la cárcel si no es esposado y con la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque temen que les apliquen la ley de fugas, en la que si un preso intentaba fugarse podían disparar a matar para evitar que se fuera. No hubo arrebatos y ni hubo cóleras bíblicas. Al contrario, Antonio quería que quedara testigo de que en caso de asesinados habría sido de forma indefensa, que estaban indefensos. Las protestas inundan la galería. José Antonio se despide de sus camaradas diciéndoles: camaradas, puede que no volvamos a vernos. Arriba España. Y entre la despedida se comienza a entonar el Cara al Sol. Guillermo Maldonado y Martín Gózalo se ofrecerán para trasladar a los hermanos hasta Alicante, o hasta donde fuere, para asegurar sus vidas. El problema es que se lo deniegan. El coche era un hispano-suiza, era del director general de seguridad, Alonso Mayor, e iba escoltado por un turismo, con 7 guardias de asalto. Durante el viaje hacen un pequeño parón en un café de Albacete y llegan a Alicante a las 4 de la madrugada. De forma inmediata, los abogados Hipólito Jiménez Coronado y Manuel Sarrión denuncian ante la sala que ampare a su defendido, pero la Audiencia Provincial de Madrid no tiene el valor suficiente para revocar ese traslado que es denunciado por Julio Ruiz de Alda en el No Importa el día 6 de junio. Cuando llegan a Alicante y entran en las celdas al despuntar el alba, José Antonio y Miguel, su primera impresión es mala. Son pequeñas, están llenas de mierda y son muy oscuras. Al contrario que su hermana de Madrid, la de Alicante solamente tiene 2 niveles de celdas.
y no tiene ala de políticos. Cuando llega José Antonio ocupa sus celdas respectivas, la de Miguel, la 73, perdón, la 72 y José Antonio, la 73, toman agua caliente e intentan conciliar el sueño. Teórico Serna los despierta a las 9 de la mañana y mantienen una conversación de 15 minutos más o menos. Le dice que están bajo el control del director general de seguridad y que van a ocupar ese pasillo entero ellos solos, donde únicamente estarán bajo la supervisión de los funcionarios Abundio Gil Cañaveras y Mariano Arroyos Tirado. Que para comer se les va a habilitar la celda número 71 y que van a estar completamente aislados del resto de la población presa. Ese mismo día José Antonio escribe a Marichu de la Mora, uno de sus antiguos amores, vamos, de sus amores que tenía en aquellos momentos. Y no sabemos si es el día 6 o el día 7, creo que es el día 6 a lo largo del día, cuando recibe por primera vez la visita de Llanitos Marcos, quien iba constantemente a la cárcel modelo de Alicante para llevar comida para los presos falangistas. También les podía llevar perfectamente libros o cualquier otra cosa, y era una gran admiradora de José Antonio. Tenía a su hermano Juan preso en la de Alicante, y cuando se entera de que José Antonio está justamente allí, no puede evitar escabullirse para ir a visitarle y lo recibe con el brazo en alto. Desde aquellos momentos, Llanitos Marcos se va a convertir en el enlace de José Antonio con el exterior hasta el 18 de julio. Y hemos llegado al final. Este vídeo solamente ha quedado un poquito más corto que los anteriores, o por lo menos ha sido la impresión que me ha dado, que me he tardado mucho en prepararlo. Básicamente porque quería en este primer vídeo de junio enfocarlo en el traslado de Madrid hasta Alicante, mirando esos 4 libros que hemos estado mirando, que realmente han sido 2, pero bueno, hacerlo así me parecía curioso, sobre todo para ver las contradicciones de uno y otro, de cómo Zavala dice que lo de la conversación que tiene con Teórico Serna es a las 8:30 y después Paco Torres dice que es a las 9, cosas así, que son interesantes en su mayoría, como unos dicen que se alborotó José Antonio, como otros dicen que no. Pero bueno, vamos a dejar eso ya por un lado. Nos queda todo el mes de junio todavía, que son cartas y circulares. Cartas importantes, la de su tío Antón, o la que escribe, mejor dicho, su tío Antón, la escribe a Onésimo el día 17, el escrito a los madrugadores el día 20 de junio, que es muy interesante, la carta a la primera línea y a las jefaturas territoriales y provinciales de las Homs el día 29, y después ya queda julio, que es hacia el 18 de julio. Entonces, no sé si hacer un vídeo compacto de lo que queda de junio y el principio de julio hasta el día 16 o así, que empiezan los primeros movimientos en el Sáhara de movimiento de tropas, o hacer simplemente lo que queda de junio en un lado y desde primeros de julio hasta el 16 en otro. No sé cómo lo haré, pero ya lo veré. Y ahora toca recomendar libros. Para este vídeo he elegido 2, los cuales son La conquista del Estado, de Ramiro Ledesma Ramos, que comentamos creo que en el primer vídeo. Esto está en Amazon a 5 euros, es súper barato. Y es la recopilación de los artículos que escribía en La conquista del Estado. Es doctrina política pura, para mí esto es la Falange, la conquista del Estado. Las Homs no son realmente la Falange, lo que es el sustrato ideológico que tiene, aunque estuvieran trabajando de forma paralela unas y otras, funcionando las Homs por un lado y la Falange por otro en el 33, pero bueno, al final es poco tiempo y prácticamente todos los golpes revolucionarios que da el grupo interno de las Homs en la Falange es para que la Falange se radicalice más. Lo podemos ver perfectamente cuando José Antonio es reticente a usar esa violencia. Está la Falange de la Sangre, que son los que dan los golpes, los atentados
José Antonio es reticente a hacer eso, y hasta que no echan sal de agroizar, la falange no comienza con esa acción-reacción más cruenta, es decir, que se radicaliza después de echar a los radicales. Y cómo el grupo de las Hons, liderado por Ramiro dentro de la falange, ya con ese triunvirato, insistía en ser más revolucionario, más radical, más a ir a la raíz del problema, más hacer milicia. José Antonio decía que no, y hasta que no echa a Ramiro no se radicaliza más y hace lo que Ramiro le pedía. Ese aspecto, por eso digo yo que la conquista del Estado, las Hons, para mí son la falange. Aunque José Antonio fuera la cara visible, digamos la imagen de la falange, que no se puede relegar solamente a eso, no se puede relegar solamente a eso. José Antonio fue uno de los ideólogos, por supuesto, y un intelectual dentro de la falange. Sí que yo creo, aunque esto pues puede entrar en discusión y en debate seguramente, que realmente el que pone sustrato ideológico es Ramiro, por lo menos desde mi punto de vista. Hay mucha gente que cree que muerto José Antonio, muerta la falange. En cierto punto yo también creo que sí, pero tampoco, porque en haciendo ucronía histórica podríamos decir que aunque José Antonio hubiera muerto y Ramiro hubiera escapado de aquella emboscada y hubiera salido vivo, podría haber sido perfectamente el Owen Mosley de España, el Ramiro Ledesma Ramos. Ramiro puede ser, podemos decir que era el que estaba entre bambalinas haciendo la ideología, y José Antonio era el que la moldeaba, el poeta, el que la presentaba al público. Podemos dejarlo así. José Antonio, el hombre, el político, el ausente. Este libro vale 24 euros y está en SND Editores, en la página. Es un libro, digamos, introductorio a José Antonio, a su ideario, a su vida, a su juventud y sus últimos momentos. Es cortito, tiene 300 páginas, creo, más o menos, 300 y poco. A ver, que lo diga exactamente. 317, exactamente. Te pone, por ejemplo, también los organismos falangistas dentro del franquismo, como puede ser el SEU, Sección Femenina, etc. Te pone también algunos poetas ilustres, como puede ser la Entralgo, dentro del libro también. Entonces, bueno, yo creo que ha sido y que son unos buenos libros para recomendar, y después en el siguiente capítulo ya veré cuáles más recomendados. Así que nada, espero que os haya gustado. Like, favoritos y comparte si os gustó, like si os gustó, dislike si no os gustó, en comentarios lo que queráis, y nos vemos en la próxima. Hasta la vista y adiós.